Entonces, vamos a tener los tres casos. El caso 1, en que la partícula se ubica en x igual a 0. Vamos a tener aquí el caso 2, donde la misma partícula en el sistema cuerpo-resorte tenemos una masa m, tenemos aquí igual menos a, tenemos aquí igual x igual a 0 y tenemos aquí la amplitud a. Y este caso 2 es que usted en el tiempo igual a 0, o sea, el tiempo inicial, la partícula se suelta habiendo estirado el resorte. Y vamos a tener también el caso 3, donde tenemos el sistema cuerpo-resorte igualito. Bueno, no hay que llegar tan lejos. Hola, buen Espérate. Tenemos el resorte más comprimido, bueno, o comprimido, y tenemos aquí menos a, x igual a 0, y a. Y para cada caso vamos a tener unas condiciones. ¿Qué está pasando aquí? El sistema, en cada caso, el sistema aquí está en reposo, se comprime, en el caso 3, y comienza a oscilar, y se mantiene oscilando, y vamos a estar viendo el caso 1 cuando pasa por x igual a 0, el caso 2 cuando llega a x igual a a, el caso 3 cuando llega a x igual a menos a. Y en cada caso se dan unas condiciones que la vamos a ver. Cuando el objeto se encuentra en x igual a 0, vamos a ver. Caso 1. Tenemos el caso 1. En el caso 1, x igual a 0. Y como x igual a 0,
como x igual a 0 y fuerza igual a menos k por x, menos k, constante elástica del resorte, por el desplazamiento x, es igual a 0 también. También tenemos que la energía potencial es igual a 1/2 de k por x al cuadrado, también va a ser 0. Porque x igual a 0. Pero tenemos que la velocidad, cada vez que el objeto pasa por x igual a 0, la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima. ¿Qué pasa? Cuando el objeto empieza a oscilar, desde A hasta menos A, pasa por x igual a 0. Cuando él llega a A, prácticamente se detiene para devolverse. Y cuando él llega a A, la velocidad es 0. Cuando él llega y la velocidad parte de 0, aumentando hasta x igual a 0, que es su velocidad máxima. Y cuando x igual a, vuelve a ser 0, o sea, ella comienza a disminuir cuando pasa hasta de x igual a 0 a menos a, de x igual a 0 hasta a. Por eso, cuando pasa por x igual a 0 aquí, la velocidad es igual a la velocidad máxima. Y aquí la velocidad es igual a 0. Y aquí la velocidad también es igual a 0. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Que la energía cinética del sistema, cuando el objeto se encuentra en x igual a 0, va a ser igual a la energía cinética máxima, porque se relaciona con la velocidad. Si la velocidad es máxima, la energía cinética es máxima. Y recuerden que la fórmula es 1/2 de k, una función trigonométrica al cuadrado más WT más el ángulo. Sí, pero recuerden que llegamos. La energía cinética máxima es 1/2 de k por a cuadrado. Que es lo mismo decir que la energía total del sistema, energía mecánica, la energía mecánica del sistema, que es igual a energía cinética más energía potencial, es igual a la energía cinética. Recuerden que vimos en la clase pasada que cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial es 0. Y la energía total del sistema es 1/2 de k por a cuadrado. Y otra condición que se da cuando x igual a 0 es que la aceleración, estos crayones negros, la aceleración
es 0. Aceleración es 0. En el caso 1. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso 2, que es lo mismo que pasa en el caso 3. Tenemos aquí caso 2 y 3, que es cuando el objeto se mueve de x igual a 0 hasta a, pasa de nuevo por x igual a 0 y llega a menos a, se mantiene, o sea, va desde x hasta x máximo. Esto es x máximo aquí también. No se lleven del signo. El signo lo que significa es el sentido. Pero tanto en x igual a como en x igual a menos a, el objeto se mueve a x máximo. Entonces, en el caso 2 y 3 tenemos que, como acabamos de decir, x es igual a, que es igual a x máximo. Y por lo tanto, fuerza, que es igual a menos k por x, va a ser igual a menos k por a, que también se le llama fuerza máxima. Vieron, en el primer caso, x igual a 0, la fuerza es 0. En el segundo caso, x igual a, tanto cuando está en menos a, como cuando tenga, se dice que x igual a o a x máximo. Y en ese caso, la fuerza es la fuerza máxima. Y como dijimos que la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, entonces tenemos que la aceleración, en este caso, la aceleración va a ser igual a fuerza máxima sobre masa, despejando de la misma fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza máxima sobre masa, que va a dar igual a la aceleración máxima. Vamos a aclarar esto aquí. Aceleración máxima. Entonces, en x igual a a y x igual a menos a, como el x es máximo y la fuerza es proporcional al desplazamiento, la fuerza es máxima. Y como la fuerza es máxima, fuerza igual a masa por aceleración, dividimos fuerza entre masa y encontramos la aceleración máxima. Entonces podemos decir que aquí tenemos fuerza máxima y aceleración máxima.
Y aquí tenemos fuerza máxima y aceleración máxima. ¿Qué tenemos ahí también? Que como dijimos, la velocidad en x igual a A y x igual a menos A es 0. Vamos a ponerlo por aquí. Velocidad igual a 0. Velocidad igual a 0. ¿Qué implica que la velocidad sea igual a 0? La energía cinética es igual a 0. Entonces, la energía potencial, que como dijimos aquí es un medio de K por X cuadrado, va a ser igual a un medio, como X igual a de K por A cuadrado. Y eso quiere decir que la energía potencial, me olvidó poner el subíndice aquí, la energía potencial es igual a energía potencial máxima. Y la energía mecánica, que es igual a la energía cinética más la energía potencial, va a ser igual a la energía potencial. Recuerden. Profe, disculpe. Ajá. En esa parte que usted está escribiendo no se distingue muy bien. ¿No se distingue por la luz o tengo que bajar la cámara? Por la luz. Ok. Vamos a ver si cambiamos de creyón. Hasta aquí se ve, hasta donde dice aceleración máxima. ¿O es todo ese lado? Todo ese lado no se Ese ve, lado. profesor. Ok. Para nada se ve. Ah, pero vamos a escribirlo de nuevo entonces, porque vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a bajar un poco la cámara. Vamos a hacer el caso 2 y caso 3 aquí. Como les decía, a ver si es rojo. Caso 2 y 3. Vamos a tener X igual a A, que es igual a X máximo. Por lo tanto, como fuerza es igual a menos K por X, va a ser igual a menos K por A, que va a ser igual a la fuerza máxima. ¿Ven ahí? Sí. Ok. Entonces, tenemos que la aceleración, que va a ser igual, recuerden por la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración, en este caso, es fuerza máxima entre la masa, que es lo mismo que decir aceleración máxima. También tenemos que la velocidad es igual a 0. Por tanto, la energía cinética, que es un medio de la masa
por la velocidad al cuadrado va a ser igual a 0. También tenemos que la energía potencial, que es igual a 1/2 de K por X cuadrado, como X es X máximo, o X es igual a A, decimos que es 1/2 de K por A cuadrado, que es lo mismo que decir energía potencial máxima. Y como vimos, cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética es 0. Entonces, la energía total del sistema, la energía mecánica, que es igual a energía cinética más energía potencial, va a terminar siendo igual a energía potencial. Eso se da en el caso 2 y 3. Entonces, como repaso, mientras el cuerpo se mueve desde menos A hasta A, va cambiando. Otra cosa, cuando el cuerpo se mueve desde X igual a 0 hasta A, ustedes saben qué pasa, y es por lo que la velocidad va disminuyendo hasta 0. Recuerden que la fuerza restauradora es contraria al movimiento. Entonces, inmediatamente él pasa desde 0 hasta A, la fuerza cambia de dirección cuando él va caminando. Y cuando él va caminando desde X igual a 0 hasta menos A, la fuerza que es contraria al movimiento y busca restaurar la posición de equilibrio. O sea, si el movimiento va a la derecha, la fuerza quiere dirigir a la izquierda. Por eso va disminuyendo hasta llegar a la velocidad 0. Si el cuerpo se dirige hacia la izquierda, la fuerza lo quiere impulsar a la derecha. Por eso, cuando llega aquí, la velocidad es 0. Cuando pasa por X igual a 0, la velocidad es máxima. Esa partecita es bueno que la tengan siempre pendiente. Lo que está pasando en las fronteras y en el centro. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Oh, perfecto. Entonces, si todo está perfecto, vamos a buscar en su libro 0, la 7ª edición. Otra cosa. Siempre lo que está pasando en T igual a 0, lo vamos a ver a través de los ejercicios. Recuerden que tenemos la fórmula de la posición de Z. Se ve el rojo, que el que está más fiero hoy. X en función de T es igual a coseno de omega T más phi. De lo que pase en T igual a 0, va a depender el valor de phi. O sea, si te dice que hay 3 posibilidades que pueden pasar en T0. El caso 1, en T igual a 0, X es igual a 0. El caso 2, en T igual a 0, X es igual a A. Y en caso 3, el T igual a 0, X es igual a menos A. De esas 3 condiciones va a depender el valor de phi. ¿Qué es lo que usted hace? En este caso, si X igual a 0
en t igual a 0. Vamos a tomar una foto y vamos a borrar. Esta parte de aquí se ve. Aquí arriba, el caso 1. No, tiene que subir la cámara. Ah, ok. El caso 1 se ve. ¿Verdad? Ahí. Vamos a esta parte de aquí. ¿Lo ven bien? ¿La luz no le molesta? Porque voy a explicar esta parte ahí. ¿Qué me dijeron? Yo no lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El caso 1, esta parte de aquí se ve. Más o menos, o sea, tiene ahora como que No, está Ross. agarrando más pero la ventana le da un reflejo a la parte de abajo que, bueno, sí se ve. No, pero yo quiero ver la parte de arriba. No. Sí, se ve. X igual a 0, F es igual a menos KX, que es igual a Ok. 0. Entonces, porque voy a borrar esa partecita para explicarle cómo encontramos el valor del ángulo de fase o el valor de phi, que siempre depende de las condiciones iniciales del problema. Pero, profe, Ajá, en el caso 1, ajá. el resorte no está estirado completamente. No, en el caso 1 no está ni estirado ni comprimido. Está en X Entonces, igual a 0. la velocidad máxima va a depender completamente de su posición. Entonces, Sí, claro. La velocidad, yo no lo pongo aquí porque estamos viendo el caso 2 y 3, pero aquí, en este caso, cada vez que el resorte pase por X igual a 0, su velocidad va a ser igual a la velocidad máxima. la velocidad máxima sería como una velocidad instantánea. Entonces, Sí, podemos decir que sí. bien. O sea, y cuando va de X igual a 0 a X igual a la velocidad llega a ser 0. O sea, la velocidad comienza a disminuir, o vamos a decir que se va desacelerando, porque la fuerza siempre quiere restaurar la posición de X igual a 0. Sí. Inmediatamente él pasa de X igual a 0 a X igual a la velocidad, comienza a disminuir hasta llegar a 0. Y se detiene y se devuelve. Entonces, en X igual a la aceleración es la máxima aceleración, pero la velocidad es 0. Esa es la parte como que la gente más se tiende a confundir. Okay. No, pero hace sentido porque si es instantánea, ahí ahora mismo está parado. En X igual a, Sí, vamos a decir que está parado. Porque mientras el resorte no lo compriman o no lo estiren, porque estamos hablando que la velocidad es máxima después que comienza a moverse. sí. Si el resorte nadie le aplicó una fuerza, no lo comprimieron o no podemos decir que la velocidad es máxima aquí, porque el cuerpo está en reposo. En estos tres casos se habla de que el resorte está en movimiento, de que ya lo comprimieron o lo estiraron. Después que se comenzó a estirar, cada vez que el resorte, que la masa pasa por X igual a 0, la velocidad es máxima. Y la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque inmediatamente llega aquí la fuerza restauradora. Cada vez que pasa por el 0, la fuerza restauradora cambia de sentido. Ahora, volvemos atrás a lo que usted dijo. Cada vez que pasa por 0, la velocidad es máxima. Cada vez que pasa por X igual a 0, la velocidad es máxima. Midiendo como una velocidad instantánea desde el punto de partida. Porque
Mira qué pasa, exacto. El punto de partida puede ser x igual a menos a o x igual a a. Se comprime o se estira. Y él se va a estar moviendo. Como un sistema de movimiento armónico simple, dijimos que no hay fuerzas externas. La única fuerza es la fuerza restauradora. Se considera un sistema sin fricción. Y él va a estar, se modela que va a estar perpetuamente moviéndose de menos a atrás, de menos a atrás, de menos a atrás. Porque no hay fricción. Entonces, cada vez que él pasa por x igual a 0, la velocidad es máxima. Cada vez que él pasa por x igual a menos a, la velocidad es 0. Cada vez que pasa por x igual a, la velocidad es 0. Pero también, cada vez que pasa por x igual a, la aceleración es máxima y la fuerza es máxima. Y cada vez que pasa por x igual a menos a y a, y la velocidad es 0. Esos puntos, eso se repiten, esos parámetros. Que es bueno que ustedes sepan eso y lo entiendan. Igual, cada vez que él está en x igual a menos a, la energía potencial es máxima. Y cada vez que está en x igual a y la energía cinética es 0. Cuando la velocidad es 0, la energía cinética es 0. Pero ahora vamos a ver cómo encontramos el ángulo de fase, que siempre depende de las condiciones iniciales. La condición inicial no necesariamente es cuando x igual a 0. La condición inicial es cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, como nosotros tenemos, vamos a borrarla de aquí, que la posición en la partícula que se mueve con movimiento armónico simple va a ser igual a x en función de t, va a ser igual a coseno de omega t más phi. ¿Verdad? Como dijimos que depende de las condiciones iniciales, y estamos viendo 3 casos. El caso 1, que en t igual a 0, x sea igual a 0. Entonces podemos decir que x en t igual a 0 es igual a coseno de omega por 0 más phi. Y eso me viene diciendo que x de 0 es igual a coseno de phi. ¿Verdad? Entonces nos dice que en t igual a 0, x igual a 0, entonces decimos que a coseno de phi es igual a 0. Me quiere decir que, vamos a hacerlo aquí al lado, a coseno de phi es igual a 0. Y por lo tanto, phi, ¿sabes? Pasamos la dividida de 0, queda siendo 0. Phi va a ser igual a arco coseno de 0. Usted pone su calculadora en radianes. Phi le va a dar igual a 0. Bueno, no, 0 no. A 90, que es pi sobre 2. Vamos a calcularlo. Tiene que poner siempre su calculadora en radianes.
calculen el arcocoseno de 0, que no tengo la calculadora mía, ustedes mismos, para que se den cuenta. Arcocoseno de 0. ¿Ah? Y sobre 2. Pi sobre 2, 90, ¿verdad? Entonces, tenemos que eso es pi sobre 2. Miren que no necesitamos saber cuánto vale A. Solo necesitamos saber qué está pasando en el sistema en tiempo igual a 0. Y puede pasar que en el tiempo igual a 0, x sea igual a 0. Si x igual a 0, el ángulo de fase es pi sobre 2. Si x igual a menos a, lo vamos a calcular ahora. Y si x igual a a, también vamos a calcular qué está pasando. Entonces, siempre depende de las condiciones iniciales. El valor de phi. Y para usted encontrar la posición, tiene que saber cuál es el valor de phi o del ángulo de fase. Vamos a borrar esta parte aquí para ver otro caso del ángulo de fase. Si decimos que en t igual a 0, vamos a bajarla por si no ven aquí. En t igual a 0, x igual a a, entonces decimos que x de 0 igual a coseno de omega por 0 más phi. Entonces, dijimos que en t igual a 0, x igual a a. Entonces podemos igualar y decir que a es igual a coseno de omega. Aquí, jóvenes, hay que poner siempre más o menos. Porque el coseno de 90 o de pi sobre 2, negativo o positivo, da 0. Entonces eso tiene dos respuestas, dos raíces. Más o menos. Y vamos a entender bien qué significa ese más y ese menos en un ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, decimos omega por 0 más phi. Y eso va a ser igual a igual a coseno de phi. De donde despejamos y decimos que, vamos a hacerlo aquí abajo, vamos a hacerlo todo aquí abajo mejor, para hacer el otro caso ahí al lado. A igual a coseno de phi, de donde despejamos y vamos a tener que phi va a ser igual a, dígame. Tiene que bajar la cámara. Phi va a ser igual a arco coseno de 1. ¿Cuánto le da el arco coseno de 1? A mí me dio 0. 0, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, en este caso,
phi va a ser igual a 0. Si en t igual a 0 x igual a A, usted va a ver que siempre le va a dar que phi es igual a 0. Ahora, el otro caso, tenemos que en t igual a 0, x igual a menos A. Y tenemos la misma ecuación. X igual a A, coseno de omega t, pero t igual a 0, más phi. O la constante de fase. Si decimos que x igual a menos A, entonces vamos a poner menos A aquí. Menos A igual a A coseno omega por 0 es 0. A coseno de phi. Entonces vamos a tener que, despejando, phi va a ser igual a arco coseno de menos 1. ¿Cuánto le da eso? Recuerden, calculador en radianes. ¿Cuánto le da pi? Pi. Entonces, va a ser igual a pi. Entonces, ya ustedes saben que siempre que usted tenga la ecuación y no le den phi, usted dice, déjame ver qué está pasando en el sistema cuando x es igual a 0. Porque ya usted puede encontrar la posición en cualquier tiempo, dependiendo de lo que pasa en las condiciones de frontera o en las condiciones iniciales, vamos a decir. En t igual a 0, si x igual a menos a, siempre le va a dar pi. Si x igual a A, le va a dar 0. Si x igual a 0, le va a dar más o menos pi sobre 2. Entonces, usted ya completa su ecuación con la constante de fase y calcula para cualquier tiempo. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a buscar con las 7:47. Vamos a ver si uno da tiempo a hacer uno. ¿Hay algún grupo que vaya a exponer hoy? Sí, profesor. 3 Ok. grupos para ser precisos. 3. Correcto. Yo creo que son 4 entonces, porque, o sea, ustedes 3 dijeron que iban a exponer por el grupo, pero yo le había dicho al profesor que yo quería exponer la clase anterior y yo le mandé la diapositiva. Así que vamos a ver si podemos exponer los 4 grupos. Pues si vamos a poner 4, vamos a empezar ahora, no vamos a empezar el otro ejercicio. Porque yo tengo unos compromisos ahorita. Y 4 grupos de 15 minutos, se va la hora entera. Deben tomarle una foto para enviársela, vayan preparándose. ¿Cuál grupo que va a exponer primero? Recuerden que tienen que tener cámaras encendidas. Recuerden que la exposición con todo y pregunta no puede pasar de 15 minutos. Para que no pierdan puntos sobre eso. Bueno, pues a mí y a mi grupo nos gustaría empezar. Ok. Eh, Ya tienen autorización de compartir pantalla. Gracias. A la hora de que uno vaya a exponer, va a prender la cámara y cuando ya uno termine su parte puede apagarla o durante toda la exposición. No, la prende cuando vaya a exponer. Ah, ok, Para gracias. que no se ponga lento el Zoom. Gracias.
¿Qué carreras son ustedes? Ingeniería industrial, profe. Ok. Todos. Correcto. Ok. Bueno, perfecto. Este es el grupo de los ingenieros industriales. Como podemos ver, vamos a hacer la presentación de equilibrio y cuerpo rígido en la ingeniería industrial. Los integrantes son Ramona García, Nicole López, Rubén García, Carlos Hernández, Crisel Cabrera y Samuel Castro. ¿Qué es la ingeniería industrial? La ingeniería industrial básicamente consiste en una rama muy amplia de la ingeniería donde se pueden aplicar la mayoría de los conocimientos de la ingeniería para resolver problemas o complicaciones dentro de un sistema. Dentro de nuestra presentación estaremos presentando terminologías como son los cuerpos rígidos y el equilibrio, los cuales tienen muchas aplicaciones dentro de la ingeniería industrial. Ahora los dejo con mis compañeros, quienes explicarán más a profundidad estos conceptos. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Castro y les voy a estar hablando sobre los principales conceptos que veremos alrededor de esta exposición. En primer lugar se encuentra el equilibrio, que se puede definir como el estado en el que se encuentra un cuerpo en el momento en que las fuerzas que actúan sobre él se compensan y no recíprocamente. Eso quiere decir que la sumatoria de sus fuerzas es igual a 0. En segundo lugar tenemos los cuerpos rígidos, que cuando nos referimos a estos, son aquellos cuerpos cuya forma no varía a pesar de ser sometidos a la acción de fuerzas externas. Esto supone que la distancia entre las diferentes partículas que lo conforman resultan invariables a lo largo del tiempo. Y por último, tenemos lo que son las resistencias de los materiales, que es una rama de la mecánica que se basa en el estudio del comportamiento de los sólidos sometidos a cargas exteriores. Muchas gracias, los paso con mi compañera. Buenas, mi nombre es Crisel Cabrera y voy a hablar sobre la relación con la resistencia de los materiales. La relación de los conceptos anteriores con la resistencia de los materiales son que están estudiando la sustentabilidad de los objetos a cambio de consecuencias en el que se le aplica una fuerza, mejor dicho, una carga externa. También encontramos como un punto medio a esta relación la estática, que se encarga de estudiar los sólidos rígidos dando donde están en modo de equilibrio estático. Gracias, los paso con mi compañero. Ok, ahora conociendo todos los conceptos. Dentro de la producción de los materiales y el transcurso de los procesos que tienen que llevar para llegar al producto acabado, entran los ingenieros, los cuales a partir de las características y propiedades de los materiales determinan las siguientes cosas: su susceptibilidad, los productos que pueden sacar a partir de estos, la capacidad que ellos tienen para aguantar diversos procesos y los procesos ideales que tienen que tener cada determinado material. Y aquí entran los ingenieros industriales, los cuales deben de eficientizar el proceso para lograr un producto eficaz. Con el conocimiento de las características de los materiales, estos pueden determinar los procesos ideales para, mediante la capacidad de los materiales, elegir los materiales ideales para cada proceso. Si nosotros vamos a construir una casa, no vamos a utilizar la paja, sino vamos a utilizar el block, el cual tiene una menor susceptibilidad a cargas externas y para que no se caiga la casa. Y mediante estos, poder brindar un producto ideal para el mercado. Ahora, para nosotros conocer como ingenieros industriales todas estas características de los materiales, entra en nuestra carrera la materia de la resistencia de los materiales. Ahora le pasaré con mi compañera. La importancia que tienen los materiales en la industria es que es indispensable que un ingeniero sepa las propiedades de los materiales que va a utilizar. El nivel de susceptibilidad que se puede producir por una cantidad X de fuerza sobre un material es uno de los fundamentos básicos de la estructura de los materiales que se debe tomar en cuenta para elegir el material y el proceso adecuado y transformarlo en un producto de calidad. Por tanto, la estática es base fundamental para entender la resistencia de los materiales y el análisis estructural.
Si hay una de las aplicaciones con mucha importancia para la ingeniería industrial, son las partes básicas del estudio de la mecánica. En nuestra carrera se concentra en base a la calidad y a la producción, como lo vemos en el video. La física y la ingeniería industrial se basa básicamente en 3 factores. La necesidad de saber cómo funcionan las máquinas o líneas de producción, la necesidad de saber las relaciones de fuerza, velocidad y todas las magnitudes que se relacionen con el tiempo para poder optimizarlo, y la energía industrial. Todo esto es necesario como base científica para el diseño y el correcto funcionamiento de las máquinas y los equiparios. La estática vemos que tiene la capacidad de emplear herramientas matemáticas y computacionales para analizar, diseñar y modelar sistemas físicos integrados por componentes sólidos y fluidos, tanto en condiciones transitorias como estacionarias, como vemos en el video. Una máquina que está haciendo bagels necesita saber la cantidad de masa que tiene cada uno para que la bandeja se mantenga estable. Un ingeniero industrial no diseña la máquina en sí, pero sí debe saber todo lo relacionado a eso para que el tiempo sea más eficaz, el producto tenga calidad y poder mejorar todo el proceso. El buen uso nos garantiza la productividad y lograr una ventaja competitiva en el mercado. Muchas gracias. Buen día, yo soy Carlos Hernández, le estaré concluyendo el trabajo. En el ámbito de los cuerpos rígidos y el equilibrio, podemos hablar de química y física. Cuando estamos en una fábrica o industria, tenemos que tomar en cuenta qué productos estamos ofreciendo, cómo lo podemos mejorar, y esto aquí se llama la ciencia de los materiales, resistencia. Cómo hacer que un material llegue a su ideal o lo más cercano. En un mundo teórico, cualquiera pudiese pensar que no hay una correlación directa con esta carrera y los temas seleccionados. Pero cuando nos vamos a la práctica y combinamos diferentes áreas en las que un ingeniero industrial se maneja, podemos notar claramente que sí hay, no una correlación, sino una relación directa basada en la aplicación de procesos y optimización de productos. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, sí, al final la que explicó lo del robot, porque yo mismo estaba viendo, digo, ¿dónde que van a aplicar el equilibrio? Pero realmente, si las donas o los bagels pesan más de un lado que de otro, la bandeja se va de lado. O sea que salieron ahí debajo de la patana. Muy bien. Muy buena su exposición. Y chequeé en los otros grupos. Esta gente duraron 7 minutos. Traten de no pasarse de los 15. Si alguien de la clase tiene alguna pregunta. Si no tienen, pues la única preguntita que le voy a hacer a Nicole, ¿qué hubiese pasado si, o sea, o cómo controlan en la fábrica? ¿Cómo usted cree que controlan? Porque no lo sabemos. Nosotros no trabajamos ahí. ¿Cómo ustedes creen que controlan que la bandeja no se vaya de lado? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, deben de saber el peso de cada bagel y saber las composiciones del bagel para saber, o de la comida que vayan a hacer, para saber la fuerza que puede resistir la bandeja y poder distribuir el peso de cada producto en la bandeja para que se mantenga estable cuando lo estamos moviendo de un lado a otro. Es necesario saber la fuerza que ejerce cada componente para que el sistema se mantenga en equilibrio. La fuerza, y si usted se daba cuenta, el robot no solo que aparaba que cayeran los bagels, sino que lo movía para acá, para acá, para allá. Exactamente, eso es lo que decía. Cuando yo mencioné que no solamente algo estático, sino estacionario, yo lo mencioné, no solamente estacionario, sino también movible. Yo lo mencioné en mi exposición, no sé si sería bueno. Dependiendo de dónde caiga el bagel, es el punto de aplicación de la fuerza. Recuerden que vimos que torque, el bagel que está en el medio, no produce tanto torque como el que está en el final. Pudieran pesar incluso uno menos que otro. Claro, realmente para la fuerza que tiene un robot, eso es despreciable. La bandeja, ya si nos vamos a la realidad, el robot no está agarrando la bandeja como un mesero. Esa bandeja está fija con algún imán. No importa que venga un bagel que pese más, no se va a desequilibrar, pero se supone que los bagels, para términos de producción y rentabilidad, deben pesar igual. Exacto. Pero muy buena su exposición. Eso son cosas simples,
de su carrera y yo le pongo este tipo de trabajo, es para que entiendan que probablemente toda la materia que ustedes tomen, por lejos que se vea de lo que ustedes van a ejercer cuando sean profesionales, tienen que ver. Claro, usted no va a diseñar el robot, pero si en un momento usted se da cuenta que al robot el imán no está siendo suficiente, el imán que agarra la bandeja, o la bandeja se está cayendo, usted por lo menos puede tener una idea de si hay algo que está pasando, que los bagels o las donas, eso me parecían como donas, se están pesando uno más que otro, vamos a arreglar esa proporción. Y eso usted lo va a saber porque usted tiene que saber que la bandeja tiene que tener equilibrio. Y además Entonces, saber la cantidad máxima para que se puedan hacer más en menos tiempo y que tenga toda la misma calidad y excelencia. Eso es importante. Exacto. Entonces, el próximo grupo. Un momento, profe. Sí. Bien. Ya, profe, voy a comenzar. Okay. Buenos días, nosotros somos el grupo que les estaremos hablando acerca del principio de Arquímedes y sus aplicaciones del tema de mecánica de fluidos. Los integrantes somos Marco Yepes, Víctor Calderón, Euribel Jiménez, Juan Marmolejo y yo, Eliana Monegro. En esta exposición estaremos desarrollando qué es mecánica de ¿Cuáles son fluidos, sus carreras? ingeniería en software y industrial. Ok. En esta exposición estaremos desarrollando qué es mecánica de fluido, el principio de Arquímedes, las aplicaciones en ingeniería industrial en software, conclusión y preguntas. Están hablando, no se escucha. Creo que no están hablando, ¿verdad? Que no veo a nadie en la cámara. Parece que a Monegro se le frizó la computadora. Ok. No. Es a mi compañera que se le frizó la computadora. Ah, ok. Ok. Profe, si quiere puede pasar a otro grupo y disculpe, de verdad. Es que se le frizó ahora mismo la computadora. Bueno, vamos a seguir con el otro y ustedes Sí. resuelvan esto de aquí ahorita. Está bien, disculpe, profe. Sí. Profe, dame un segundo para compartir la pantalla. Ok. ¿Se ve? Sí. Ok. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo García. Debe prender su cámara. ¿Se ve? Se ve prendida, sí. No se ve usted, pero se ve prendida. Ah, Se ok. ve. Ahora sí. Ok. Nosotros le vamos a hablar sobre la primera ley de la temperatura, la primera ley de la ¿Qué carrera? termodinámica. La carrera son ingeniería mecánica y ingeniería civil. Ok.
estás. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. La raíz termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo que la termodinámica estudia el movimiento del calor en una temperatura. La materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada. La termodinámica estudia este movimiento desordenado. Cuando hablamos de termodinámica, debemos tener en cuenta que los conceptos que se manejan al abordar esta asignatura, como son la energía, trabajo, calor y potencia, esta abarca los elementos en los que se denominan sistemas, tomándolos como un conjunto de objetos que funcionan correctamente gracias a la transformación de energía. Como por ejemplo, lo hacía una máquina de vapor, donde la energía térmica suministrada a la máquina se convertía en trabajo útil, permitiendo así el funcionamiento de esta. La termodinámica usa valores o la unidad de medidas que es el calor y la temperatura. Buenas, mi nombre es Danilo Gil y yo les voy a estar hablando acerca de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. Es un principio que refleja la conservación de la energía. La energía solo se transforma de un tipo a otro. Cuando desaparece una clase de energía, debe producirse una cantidad equivalente de otra clase, siendo Q el calor suministrado por el sistema al medio ambiente y W el trabajo realizado por el medio ambiente al sistema durante el ciclo. Un ejemplo sencillo sería, al remover con un taladro el agua contenida en un recipiente, le estamos aplicando un trabajo, que es igual al calor que éste emite al medio ambiente al calentarse. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es José Miguel y yo les voy a hablar sobre la aplicación para la carrera de Ingeniería Mecánica de la primera ley de la termodinámica. La aplicación que mis compañeros y yo elegimos fue el motor de gasolina. El motor de gasolina es un tipo de motor de combustión que utiliza la explosión de un combustible provocada mediante una chispa provocada por una chispa para empujar un gas y así empujar un pistón. El motor de gasolina, o también conocido como motor Otto, es junto al motor diésel, uno de los más utilizados hoy en día. El ciclo termodinámico que utiliza es también conocido como ciclo Otto. ¿En qué consiste el funcionamiento de este motor? Consiste en transformar la energía química provocada en la explosión de la mezcla de combustible y aire en energía mecánica, lo cual va a hacer que junto al funcionamiento del pistón, la biela y la manivela, que se transmite en forma de movimiento al cigüeñal. El motor tiene 4 cámaras de combustión, también conocidas como cilindros. Aquí se puede explicar la primera ley de la termodinámica cuando la energía química que se obtuvo de la explosión del combustible y el aire se transformó en energía mecánica, lo cual hace que el carro empiece su movimiento. Como dice la primera ley de la termodinámica, la energía en un sistema cerrado no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo de energía. Gracias. Bien, mi nombre es Abel y yo les voy a hablar sobre los 4 tiempos de funcionamiento del motor. En la admisión. En esta fase se llena el cilindro con la mezcla de aire y combustible destinada a la combustión. El pistón desciende desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, con la válvula de escape cerrada y la admisión abierta. Tenemos la comprensión. La finalidad de esta es alcanzar la presión y la temperatura adecuadas para que se produzca una explosión con la potencia necesaria. Tenemos la explosión, es la que impulsa el pistón hacia abajo con un movimiento lineal que se transfiere al cigüeñal como un giro a través de la biela. Luego lo pasa a la transmisión para luego llegar a las ruedas y lograr mover dicho vehículo.
Y por último tenemos el escape, que se encarga de evacuar los gases que se producen en la combustión del motor, teniendo en cuenta que se deben mitigar tanto el ruido como los gases para la salud. En esta imagen vemos una pequeña explicación de cómo funciona el sistema de admisión completo. Gracias. Aquí se puede haber explicado lo que ya habíamos hablado de los ciclos. Debe prender su cámara, el que está hablando. Ah, ok, ya era para decir lo del video. Okay. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Abel, que explicó los ciclos de funcionamiento, que si lo puede decir. ¿Me escucha, profe? Sí. Esta es la parte de la admisión cuando se llena el cilindro con la mezcla de aire y combustible, pienso yo. Cuando el pistón baja y sube y se llena y suelta el aire. Hay uno de ustedes que habló de que la energía no se pierde, sino que se transforma. En ese videíto, ustedes están viendo una explosión que genera una transferencia de energía. Como esos pistones están dentro del cilindro a compresión, no tiene por dónde escapar la energía generada por esa explosión, y lo que hace es que empuja los pistones. Eso hace que cree una fuerza. Vamos a ver, siga. Que al momento de que la compresión y la mezcla de aire con el combustible, cuando sube, crea la chispa, y cuando crea la chispa, entonces genera una fuerza hacia abajo, lo cual no la puede liberar, y eso es lo que hace que cree la fuerza. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque ustedes me están hablando de termodinámica, y termodinámica se relaciona con transferencia de energía. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, bueno, como ya expliqué, cuando se produce la explosión de la mezcla de combustible y aire, eso es una energía química. Entonces, esa energía química se transforma en energía mecánica, lo cual hace que los pistones se muevan. Y cuando los pistones se mueven, eso se transmite en forma de movimiento al cigüeñal, que eso hace que el vehículo se mueva. Entonces, eso es transferencia de energía química a energía mecánica. perfecto. Esa era la respuesta. Si usted me habla de termodinámica y no aclara lo que está pasando ahí de transferencia de energía, eso no está completo. Pero yo lo que no estoy viendo en su video, estoy viendo las aplicaciones para la energía mecánica, pero no estoy viendo, no sé si han terminado, las aplicaciones para la ingeniería civil. No, ahora va a la ingeniería civil. Ok, pues sí. Okay. Bien, cuando hablamos de termodinámica debemos de tener en cuenta los conceptos que se manejan al abordar este tema, como lo son la energía, el trabajo, el calor y la temperatura dentro de lo que es nuestra aplicación de hoy en día en la ingeniería civil. La termodinámica abarca estos elementos en lo que se denominan sistemas, tomándolos como un conjunto de objetos que funcionan correctamente gracias a la transformación de energía, como por ejemplo lo son la máquina de vapor, donde la energía térmica suministrada a la máquina se convierte en trabajo útil, permitiendo así el funcionamiento de esta. Se hace evidente que la termodinámica viene a ser una materia de estudio crucial en cualquier campo de acción de las ciencias, ya que mediante el uso de modelos matemáticos se puede entender de manera más clara los distintos procesos de transformación de la energía
que hacen presencia en los acontecimientos que nos enfrentamos hoy en día en la vida cotidiana, tanto a nivel personal como en el ámbito laboral. Ya al referirnos al campo laboral más específicamente, hoy les venimos a hablar sobre la ingeniería civil. Vemos estos principios termodinámicos aplicados a procesos tan sencillos como lo son el fraguado de una mezcla de concreto, que como ya sabemos, el fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón, hasta el funcionamiento de los distintos tipos de maquinaria empleados en el campo de acción de la ingeniería civil, como puede ser una grúa torre, que convierte la energía eléctrica en mecánica, permitiendo la carga y desplazamiento de grandes pesos con gran facilidad en el proceso de la construcción. Vemos pues que la ingeniería civil y la termodinámica están íntimamente relacionadas en el hecho de que la ingeniería civil nos permite modificar, diseñar o construir infraestructuras en nuestro entorno, y que la termodinámica nos facilita la labor dando a conocer los procesos de transformación de energía de este mismo entorno y cómo manejarlos para aprovecharlos mejor. Ahora los dejaré con mi compañera Merari. Ante esto, podemos estudiar diversos comportamientos que controlan por reglas y leyes de la termodinámica que afectan a las edificaciones, algunas de las cuales son la transferencia de calor. Es fundamental para la investigación energética en edificaciones. El calor fluye entre las paredes y de las paredes de esta, de forma envolvente. A través del mecanismo de transferencia de calor, conocemos el límite energético de la edificación, la carga térmica que soporta, las características de los materiales aislantes utilizados y la larga vida útil. Esta es la psicometría. Este estudia las propiedades del aire y la humedad. Debemos conocer estas propiedades ya que son importantes para ajustar el tamaño de los dispositivos de ventilación y climatización. También tenemos lo que es la dinámica de fluidos. Esta es fundamental para el cálculo de tuberías y conductos para instalaciones de viviendas y edificios. Esto ha sido todo por nuestra exposición. Esperamos que hayan entendido. Gracias. Ok. Se pasaron un poquito del tiempo, pero está bien. El próximo grupo. Permiso, ese era el grupo que dijo la chica que se le había puesto la diapositiva frisada. La computadora, perdón. No, pues eran 4 hoy, solo han expuesto 2. Sí, es viendo. Ah, no, ya está lista, está bien, olvídalo. Ok. Bueno, déjame prender la cámara, dame un segundo. Buenas, nosotros somos el siguiente grupo en exponer. Estamos compuestos por William Sang, Sergio Reyes, María José Pérez, Jariel Díaz y yo, Pablo Díaz. Las carreras de este grupo son software, sistemas, mecatrónica y electrónica de comunicaciones. Siguiente. En física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de, por así decirlo, una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado. Más adelante vamos a ver ese ambiente determinado. Siguiente. Las ondas de radio son un tipo de relación electromagnética con longitudes de onda en el espectro electromagnético más largo que la luz infrarroja. Este tipo de ondas están generadas por transmisores de radio y son recibidas por los receptores de estos. Las ondas electromagnéticas pueden Las ondas Las ondas electromagnéticas pueden caracterizarse por su longitud, por su frecuencia o por su energía. Los 3 parámetros se relacionan entre sí. Cada uno de ellos condiciona el efecto del campo sobre un sistema biológico. Siguiente. Ok, un campo electromagnético es lo que viene siendo eso que yo dije anteriormente, el ambiente determinado. Es el campo de fuerza creado en un entorno a una corriente eléctrica. Está compuesta por el campo eléctrico y por el campo magnético.
los campos electromagnéticos no solamente se usan para pasar onda, si no mal recuerdo, también sirve para lo que viene siendo cuando se quiere crear un acelerador de partículas, ese tipo de cosas. Todo eso, ustedes, un ejemplo muy fácil que yo puedo poner, ustedes saben quién es Iron Man, ¿verdad? Iron Man tiene lo que viene siendo un campo electromagnético, un acelerador de partículas en su pecho. Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Cuando hay corriente, la magnitud del campo magnético cambiará con el consumo de poder, pero la fuerza del campo eléctrico seguirá igual. Siguiente. Ok, yo soy Sergio Reyes y les voy a hablar sobre los efectos biológicos y ambientales de las ondas de radio. Ok, para empezar, sabemos que las ondas electromagnéticas y las ondas de radio pueden producir efectos biológicos que en muchas ocasiones pueden resultar en efectos perjudiciales para la salud o en todo lo contrario, en efectos favorables para la salud, o sea, como en ayuda a tratamientos, etcétera, etcétera. Ok, fundamentalmente se sabe que las ondas de radio y las ondas electromagnéticas al producirse causan calentamiento y producen corrientes de electricidad que pueden ser más leves o más fuertes dependiendo de la intensidad de la onda. Ahora bien, estos efectos yo los voy a englobar citando un poco las fuentes del conocimiento de donde se extrajo esta información. Las voy a englobar en dos categorías, las ondas mayores a 1 MHz y las ondas menores a 1 MHz. En las ondas con una frecuencia superior a 1 MHz, se causa sobre todo un calentamiento, pero es un calentamiento leve que el mismo cuerpo lo puede absorber mediante sus propias cualidades termorreguladoras, y normalmente este tipo de calentamiento se puede utilizar para iniciar tratamientos más leves sobre el cuerpo. La segunda categoría sería los campos inferiores a 1 MHz, que básicamente estos producen cargas y corrientes eléctricas que a su vez también son leves, no llegan a una intensidad fuerte y no interrumpen el proceso, vamos a decir, químico del cuerpo humano, donde ya de por sí hay o sea, está presente lo que son las corrientes eléctricas. Esto también se puede utilizar para tratamiento y afecta principalmente a nervios, músculos y al tejido humano. Dentro de los efectos favorables en los que se puede utilizar las ondas de radiofrecuencia está la diatermia, que básicamente es el tratamiento de músculos y de vasos sanguíneos para el cuerpo humano a través del calentamiento de los mismos. Y el efecto perjudicial más discutido causados por las ondas de radio es el cáncer. Sin embargo, no hay pruebas, vamos a decir, absolutas que digan que el cáncer es causado por este tipo de fenómeno. Ya, eso sería todo por esta parte. Bueno, pues ahora pasaremos a las aplicaciones de las ondas de radio. En cuanto a la ingeniería de sistemas, se utilizan principalmente para las comunicaciones inalámbricas entre dispositivos. Algunos ejemplos vienen siendo la data de los celulares, el Wi-Fi y el Bluetooth. Para que la información sea transmitida, el emisor convierte la misma en un formato adecuado, conocido como bits, mediante un proceso conocido como codificación, genera y envía la información a través de las ondas de radio, y por último, el receptor recibe la información codificada y la transforma en lo que era originalmente. Buenas, heme aquí de vuelta. Ahora yo les voy a hablar sobre la aplicación que yo elegí. Elegí el GPS, como ustedes sabrán. El GPS, por sus siglas, Global Position System, es básicamente, por así decirlo, un software gigante que posee el gobierno estadounidense. Hay muchísimas otras, o sea,
no, si tú quieres utilizar quieres crear alguna app que te posicione geográficamente tu ubicación, tú no obligado tienes que usar GPS necesariamente. El gobierno chino tiene uno, los rusos tienen otra, pero el más famoso es el GPS y es de ese que yo voy a hablar el día de hoy. Para determinar su posición, un usuario utiliza 4 o más satélites y utiliza lo que viene siendo la trilateración. Es un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos, usando la geometría de los triángulos de forma análoga. Es decir, busca la distancia entre espacios, áreas de figuras y posiciones de punto, utilizando la geometría. Cuando se desea determinar la posición tridimensional, el receptor que se utiliza localiza automáticamente como mínimo 4 satélites. Antes de yo seguir, quiero decir que siempre en nuestra área, o sea, todas las personas tienen alrededor le pasan 7 satélites. Entonces, localiza automáticamente como mínimo 4 satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora de cada uno de los relojes en la cual tomaron la señal. Con base en estas señales, el aparato sincroniza su propio reloj con el tiempo del sistema del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo. Y de tal método, entonces, él puede decir, ok, tú te encuentras en esta posición. Otra cosa que es como... Yo le voy a poner un video ahora para que ustedes lo entiendan con mayor exactitud, pero para yo decirlo de una manera, o sea, para no quedarme sin explicarlo, ustedes saben, todos saben, yo supongo que es un diagrama de Venn, más o menos. El GPS básicamente agarra, dice, ok, tú estás a tal distancia de este sitio, tú estás a tal distancia de este sitio y a tal distancia de este sitio, de 3 sitios diferentes. ¿Qué es lo único que se hace? Vamos a agarrar y crearíamos una circunferencia que rodee ese espacio que dijo donde yo puedo dar y donde se unan las 3 circunferencias. En ese punto es que este moreno buen mozo se encuentra. Ahora vamos a proceder a ver el video. Recuerda, Yargenis, María, recuerda compartir el audio. Donde dice compartir pantalla, en opción avanzada o algo así, te debo de dejar. No lo tenemos que ver el video, no podemos, o sea, entero. Lo tenemos que, si quieren, lo podemos adelantar al minuto 40, al segundo 48, para no perder tiempo ni nada de eso. Nístido. ¿Cómo comparto el audio? Estoy un poquito perdida ahí. Tú le dale a ver, yo creo que o en ver opciones o donde dice compartir pantalla más abajo. Si tú no puedes, dímelo que yo tengo el video aquí y yo lo puedo poner de un prontico. Ok, ya. Okay, pero dejadme que os lo explique geométricamente. Geométricamente se puede resolver este problema de forma muy fácil. Al saber que estás a 300 kilómetros de Madrid, lo que te están diciendo es que puedes estar en cualquiera de los lugares que disten 300 kilómetros de Madrid. Esto define una circunferencia de posibles puntos con Madrid en el centro. Al saber que estás a 400 kilómetros de Barcelona, ocurre algo similar. Tu localización es cualquiera de los puntos del círculo con centro en Barcelona y radio 400 kilómetros. ¿Y dónde estás tú? Pues en el único punto donde estás a la vez a 300 kilómetros de Madrid y 400 kilómetros de Barcelona. Es decir, en el punto donde las 2 circunferencias se cortan. Bueno, en realidad son 2 puntos. Hay una ambigüedad. Necesitas saber la distancia a una tercera ciudad, por ejemplo Bilbao, para así saber exactamente dónde estás. Lo que estamos haciendo matemáticamente es también muy simple. Tenemos una ecuación con 2 incógnitas, latitud y longitud, y 2 datos, que son las 2 distancias. Entonces, para saber dónde estoy, me basta con saber la distancia a 3 lugares. ¿Pero cuáles? Los antiguos se guiaban en el mar mirando las estrellas, el espacio. Pues con GPS hacemos algo similar, pero en vez de usar estrellas, usamos satélites que mandamos al espacio y usamos como referencias. Y tu distancia al satélite es fácil de calcular. El satélite manda un mensaje con la hora. Pongamos que son las 19:25:05 y tú lo recibes a las 19:25:09, por lo que sabes que ha tardado 4 segundos. Y como sabes la velocidad a la que viajan estos mensajes, puedes fácilmente saber a qué distancia estás del satélite, porque estos mensajes no son sino ondas electromagnéticas, como las que manda tu móvil, y viajan exactamente a la velocidad de la luz. Además, los satélites siguen órbitas circulares alrededor de la Tierra. Entonces,
Entonces, como ustedes pueden ver, lo hacen de una manera súper rápida, como dijo el señor aquí, viaja a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque no tiene, esa partícula no tiene masa, son ondas, y por eso es algo tan funcional y se sigue usando después de tanto tiempo de su creación. Ya acabamos con la parte de aplicación. Como la luna. Y es muy fácil. Es bueno que sí tengan claro, como se usa tanto el GPS, que lo que él explicó de la parte geométrica y la distancia del satélite, de manera práctica no es lo que usted usa las coordenadas, lo que él habló al principio, referida la latitud y la longitud, que son referidas a los meridianos y al ecuador. Siga, continúe. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, entonces ahora yo les estaré hablando sobre las aplicaciones de las ondas de radio en mi carrera, o sea, en la ingeniería mecatrónica. En la ingeniería mecatrónica, las ondas de radio son de gran utilidad, ya que la mayoría de las maquinarias o robots se quiere controlar o configurar de forma inalámbrica, ya que puede haber algún fallo o error, o simplemente para ahorrar espacios y que no haya tantos cables en el medio. Normalmente estas conexiones pueden ser por simplemente señales de radio normales, o sea, por un receptor y un emisor, o puede ser por Wi-Fi o por Bluetooth. Y estos se controlan, pueden ser por un circuito simple que se haya hecho, como se ve en la imagen con el chico, o por un celular o por una PC. Como dije, en la imagen se ve cómo está el chico que creó un brazo robótico que se controla de forma inalámbrica con un guante. En el guante él tiene un circuito simple y él está, bueno, no simple, pero un circuito que está conectado de forma inalámbrica con el brazo robótico y imita todos los movimientos que él hace. Y ya. Ok, entonces ahora yo les voy a hablar sobre las aplicaciones de las ondas de radio en la ingeniería electrónica y de comunicación. Las ondas de radio, varias frecuencias de onda de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras. Tienen una extensión de utilidad muy, muy grande. Las ondas de radio son utilizadas para la transmisión inalámbrica de mensajes de sonido, información y para navegación marítima y aérea. La información es transmitida a través de ondas portadoras electromagnéticas en formas de amplitud modulada, o sea, AM, frecuencia modulada, FM, o de forma digital, que se llama pulso modulado. La transmisión no solo involucra una frecuencia de onda electromagnética singular, pero también una banda de frecuencias cuya amplitud es proporcional a la densidad de la información que almacena la onda. Entonces ya hasta aquí nuestra presentación. Ok. ¿Tiene alguna duda? El grupo está más que agradecido, o sea, más preparado para que se responda. Entonces, ¿hay alguna pregunta del público? si no hay preguntas fue porque todo fue bastante claro y mi posición fue el final, tengo entendido. Sí, se pasaron del tiempo además. Pero, buena su posición. Se entiende que si van a pasar, son 4 carreras, no sé por qué se juntaron tantas carreras diferentes. El próximo grupo. Sí, ya. Los que tuvieron el problema, ¿van a exponer? Sí, claro, profe. Ok. Me dejas saber si se ve la presentación. Sí, se ve. Sí, se ve. Presento la 2 grande. Ya. Ok. No, todavía no. Ahora sí.
Buenos días, nosotros somos el grupo de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Software y les estaremos hablando acerca del principio de Arquímedes y sus aplicaciones del tema mecánica de fluidos. Los integrantes somos Marco Yepes, Víctor Calderón, Euribel Jiménez, Juan Marmolejo y yo, Eliana Monegro. Pásala, please. En esta exposición les estaremos desarrollando qué es mecánica de fluido, el principio de Arquímedes, las aplicaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Software, conclusión y pregunta. A continuación, yo les voy a hablar acerca de la mecánica de fluidos y en qué se caracteriza. La mecánica de fluidos, como su nombre lo indica, es un área de la mecánica orientada a estudiar a los fluidos. Para lograr su objetivo, esta utiliza lo que son principios de la mecánica clásica. La mecánica de fluidos se encuentra ligada directamente a la ingeniería, y desde la ingeniería mecánica hasta la hidráulica, pasando por la construcción. El estudio de la mecánica de fluidos considera dos tipos de fluidos. Estos son el fluido en reposo y el fluido en movimiento. La importancia que esta tiene dentro de esta tiene una gran importancia, ya que la vemos reflejada en nuestra vida cotidiana, ya que su uso y conocimiento permite diseñar sistemas de tuberías, así como la construcción de represas, estanques diseñados para así poder contener grandes cantidades de agua. Entre las características que esta posee es su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes, que éstas carecen de forma definida y que éstas estudian las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Bien, el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza cedente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. El principio de Arquímedes es uno de los descubrimientos más notables que nos legaron los griegos y cuya importancia y utilidad son extraordinarias. Esta historia cuenta que el rey de Hierón ordenó la elaboración de una corona de oro puro y para comprobar que no había sido engañado pidió a Arquímedes que le dijera si esta corona contenía otro metal, pero sin destruirla. Así fue como se introdujo este principio. Es importante hacer notar que la fuerza de empuje no depende del peso del objeto sumergido, sino solamente del peso del fluido desalojado. Es decir, si tenemos diferentes materiales como acero, aluminio o bronce. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua. Si el objeto se hunde es porque su peso es mayor desplazado. Si el objeto flota es porque su peso es menor o igual al fluido desplazado. Si el objeto es menor denso del fluido en el cual está sumergido, el objeto flotará en la superficie de fluidos. Bueno, mi nombre es Juan Alberto y les estaré hablando sobre la aplicación. Un ejemplo de la aplicación del principio, podemos ver cómo los submarinos, estos pueden hundirse y emerger. Esto se puede lograr ya que estos tienen un sistema de tanques para almacenar tanto el aire como el agua, con el fin de variar su densidad relativa. Y cuando los tanques se llenan de agua, su densidad aumenta, lo que supera la fuerza boyante ejercida por el agua. Y cuando se hunde, es todo lo contrario. Cuando emerge es todo lo contrario, perdónenme. Que sus tanques se llenan de aire, lo cual su densidad es menor a la del agua. Ya sabiendo los principios de la flotabilidad, los ingenieros industriales pueden desarrollar y supervisar los programas de la optimización del producto y usan tecnologías, materiales y procedimientos para incrementar la eficiencia y la productividad de esto. Muchas gracias. Que en la ingeniería en software se le conoce a Fluid Flow, el cual es un software de flujo de tuberías que permite el cálculo de caída de presión, fluidos incomprensibles, comprensibles, bifásicos, lodos y newtonios. En sí, esta aplicación se basa en ser eficaz y práctico al momento del uso, ya que aquí se va a poder ver la interfaz. Es una simulación que se enfoca en la creación y materialización del diseño de tuberías para que este mismo sea más eficiente y práctico al momento de su construcción. Cabe recalcar que esta aplicación, este software, ha formado parte en diversos proyectos con ingenieros civiles o industriales que aplican esto para poder tener prioridad al momento de la construcción y tener una visión más clara de lo que van a hacer antes de. Uno de los mayores beneficios es que esta simulación está equipada con la tecnología suficiente para poder calcular y también saber el diámetro de los fluidos o cualquier tipo de material, ya sea excremento o líquido,
que vaya a pasar por así estabilizando su presión de flujo, como también el tamaño del mismo. Y todo esto es ayudado por lo que se conoce como simulación simultánea, que es una simulación en software basado que explica a detalle su tipo de interacción con física real. Aquí también se puede aplicar que el tiempo que se puede ahorrar por el simple uso de esta aplicación es más del 80%, dialogado por diversos ingenieros a través de todas sus carreras, ya que esta aplicación es mucho más práctica y sencilla y útil de utilizar que su contraparte pasada de simplemente contar los cálculos y errores matemáticos. Para concluir, como mis compañeros explicaron, la mecánica de fluido es una ciencia que se especializa en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y movimiento. También es parte fundamental de muchos cursos de ciencia e ingeniería porque proporciona los conocimientos y herramientas básicas necesarias para explicar y evaluar procesos. En resumen, hablamos del principio de Arquímedes. Como ya explicamos, es todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado en el cuerpo. Hablamos de sus aplicaciones en la ingeniería industrial, como el ingeniería de software. Hablamos de un software llamado Fluid Flow. Este permite cálculos de caída de presión para fluidos y el enfoque de este software es la creación y materialización de diseños de tuberías para que sea eficiente al momento de su construcción. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta. Lo que no vi es la aplicación de ingeniería de software. Si me la pueden repetir, si la hicieron. Yo le podría explicar un poco. Ajá, Nosotros, por lo menos Víctor y yo, que somos los únicos de software del grupo, nosotros somos de industrial, intentamos encontrar un tipo de aplicación. Primero pensamos de que, bueno, vamos a buscar una aplicación que simplemente utilice esta fórmula y la aplique a la vida real, como que agarre un recipiente, mida su altura, la densidad del líquido que contiene y el peso del objeto que va a introducirse para poder así matemáticamente formular en la presión que se causa en contraparte en función vertical. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es lo que queríamos buscar, pero no hay algo que precisamente el software utilice eso, ya que si es inventado es aplicado en otra forma y no necesariamente es del todo cierta. Entonces, Fluid Flow, la razón por qué utilizamos esto, porque utiliza, aunque no en toda su expresión, es verdad, no es el método principal, pero tienen que tomar en cuenta que en términos de tubería siempre se toma en cuenta todo tipo de fluidos, no necesariamente solamente líquidos. ¿Y qué pasa por la tubería además de los líquidos? Bueno, puede pasar excremento, el cual tiene un peso de por sí que también se tiene que tomar en cuenta al momento de caer en el agua que reposa en la tubería y ahí ejerce en sí este principio. Es verdad, no lo aplica en su uso total, pero sí se puede observar que se tiene que tomar en cuenta al momento de simular esto antes de su construcción para así no cometer errores. Pero ¿qué parámetro usted ve que puede usar ese software que tenga que ver con, no con el principio de Arquímedes, porque se le va a hacer muy difícil? Sí, fue bastante relacionarlo al principio de Arquímedes, pero a cualquier principio de mecánica de fluido que va a censar, vamos a decir, porque estamos hablando de sensores, me imagino que el software simula algún tipo de sensor que va a tener la tubería. El tamaño de la tubería, sensor de la tubería y también diferentes materiales que pasen por la tubería, sea bifásicos, newtonianos, que son el líquido que es más espeso, tengo entendido, y también simula la presión de cada uno de estos líquidos más cualquier objeto que entre en la tubería, porque también tienen que tomar en consideración cualquier tipo de, vamos a decir, por así decirlo, cualquier disparate que entre en la tubería tiene que tomarse en cuenta. Puede ser una roca, puede ser una ave muerta o cualquier tipo de cosa que puede involucrar que no
dañe por completo la tubería al punto que tengan que rehacer todo, también se toma en cuenta en la simulación y esa es la razón por qué ahorra tanto tiempo y dinero en sí. Ok. Perfecto. ¿No hay más grupos? Ya hoy. Sí, falta uno más. Sí, profe, falta uno. Ok. Donde este sería el quinto hoy. Sí, profesor. Ok. Bueno, yo soy Brian Espinosa, mi grupo está integrado por Joaquín González, Luciano Enríquez, Paulo Estefan y Yargenis Torres. Les estaremos hablando sobre la definición de dilatación y los tipos de dilatación, la relación de la dilatación en la ingeniería civil e industrial, las aplicaciones en la ingeniería civil y las aplicaciones en la ingeniería industrial y por último las conclusiones. Bueno, comenzamos entonces. En nuestro trabajo tratamos a profundidad el concepto de la dilatación o expansión térmica, desglosando de forma precisa cómo interviene en nuestras respectivas carreras. Para poder sumergirnos en este concepto, es necesario definir la dilatación térmica. En la naturaleza, casi todos los sólidos se dilatan cuando se calientan e inversamente se encogen al enfriarse. Dicha dilatación es pequeña, pero de suma importancia para la vida cotidiana. La dilatación o expansión térmica se refiere al proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a un cambio en su temperatura. Este aumento se debe a que cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que requieren un mayor espacio para poder realizar sus oscilaciones. Estos fenómenos son de suma importancia tanto para la fabricación de estructuras como la fabricación de productos, ya que si no se toman en cuenta podrían conllevar a desastres estructurales o una disminución en el nivel de calidad. El estado sólido de las materias posee las fuerzas de cohesión más fuertes, por lo que resulta más complejo observar la dilatación que en otros estados físicos. Basado en el número de dimensiones que posee un cuerpo, se pueden distinguir tres tipos de dilatación. Primeramente, la dilatación lineal, cual se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos, por ejemplo, las varillas y los alambres. La dilatación superficial, cual se produce cuando predominan dos dimensiones frente a una tercera, por ejemplo, las láminas y las planchas. Y la dilatación volumétrica, también conocida como cúbica, cual se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes, por ejemplo, en los dados de Parchet. Sí, ambos ingenieros tienen el rol de velar por la calidad y seguridad de los productos que se usan en la empresa y o el negocio. Por eso la dilatación puede convertirse en una gran problemática si no se maneja correctamente durante el proceso. Siguiente. Saludos, mi nombre es Yargenis Torres, yo le voy a hablar de las aplicaciones en la ingeniería civil. Bueno, el tema de la dilatación es un tema que hay que tener con mucho cuidado, ya que la dilatación es peligrosa porque afecta, dependiendo del tipo de dilatación, afecta a un tipo de materiales. Por ejemplo, tenemos la dilatación lineal, que se produce en alambres, varillas, barras, rieles, etc., porque solamente varía en una única dirección. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo la dilatación lineal afectó a unas vías en los rieles, mientras que la dilatación superficial afecta a dos dimensiones, que son ancho y alto. Se producen baldosas en vidrio, en placas metálicas, etc. Mientras que la dilatación volumétrica se produce durante todas sus dimensiones, es decir, afecta en todo tipo y normalmente se produce en materiales como hormigón, cemento, entre otros, esa clase de materiales. En la ingeniería civil, pues causa un agrietamiento y por lo tanto puede causar riesgos en las obras. Dependiendo de dónde queden afectadas, pues va a aumentar el número de riesgos. Ok, para resolver este tipo de situaciones, pues nosotros utilizamos juntas.
La junta es el espacio que se encuentra entre un ladrillo y otro, por ejemplo, los que se encuentran entre paredes, lo de los suelos, por ejemplo. Ese pequeño espacio que se encuentra, pues esas son las juntas. Normalmente nosotros no tenemos que explicar esto porque ya sería un poco más alejado de la física, pero en resumen, esa sería una buena forma de nosotros resolver este tipo de situaciones. Pon el slide que tú tenías de la junta. Ok. Lo que se usa es el concreto, ahí se ve una junta que normalmente es un material flexible entre dos bloques de concreto, que es un material muy rígido. El concreto se agrieta por eso, por su rigidez, y que se dilata con los cambios de temperatura. Correcto. Entonces, esa junta, que es de un material flexible, absorbe esos cambios de volumen. Sin la junta, si en vez de dos bloques hubiese sido un solo bloque monolítico y no se coloca la junta de dilatación, entonces lo que se produce es una grieta. ¿Por qué? Porque se contrae cuando está frío y al aumentar la temperatura se expande. Entonces viene generando la grieta. Continúa. Bueno, uno de los principales roles de la ingeniería industrial es velar por la calidad y la seguridad de todo lo que se produce o se fabrique. He aquí la importancia de conocer y dominar todo lo concerniente a la dilatación. La relación de la dilatación con la seguridad es importante, ya que un ejemplo de ello es la de los neumáticos. Los neumáticos se prueban una gran cantidad de veces para así determinar el coeficiente de dilatación, y esto ayuda a así saber la presión que deben de llevar los neumáticos. Si por algún error el ingeniero industrial determina la dilatación de manera errónea, la presión del automóvil pueden variar. Entonces, si la presión de las llantas de los automóviles es alta al momento de ya las llantas o los neumáticos estar a cierta temperatura y a cierta velocidad, puede ser que el aire aumente la presión y esta presión haga que el neumático estalle. Por eso es importante de tener en cuenta la dilatación en este tipo de aspectos, ya sea en los neumáticos. La relación de la dilatación con la calidad se puede ver, ya que uno de los principios más importantes de la ingeniería industrial es a menor variabilidad, mayor calidad. Entonces, esto se puede ver en diferentes tipos, como lo que son los relojes de alta precisión, instrumentos de medición, materiales espaciales y cables eléctricos. Aquí ya el ingeniero se debe de apoyar de un químico o de un ingeniero químico para así encontrar ciertos tipos de aleaciones que ayuden a que el coeficiente de dilatación disminuya drásticamente. Un ejemplo de ello es una aleación que se llama INVAR, que es una aleación que tiene 64% de acero y 34% de níquel, que esta tiene un coeficiente muy bajo y se utiliza ya sea para realizar o fabricar reloj de alta precisión, como ya dije, instrumentos de medición, materiales espaciales o cables eléctricos. También la dilatación tiene una relación cercana con la que es la reducción de costos, ya que es importante ya para ingenieros industriales no solamente crear productos seguros y de alta calidad, sino también crearlos al menor costo posible. Y esto es importante a tomar en cuenta, porque ya dije que la dilatación se relaciona mucho con la calidad y la seguridad. Y es aquí que el ingeniero industrial debe dominar estos conceptos para así saber qué tipo de aleación o qué tipo de materiales puede usarse para fabricar cierto producto y que los costos no sean muy elevados. El siguiente.
Ok, vamos a ver aquí un video corto. Si les interesa, pues pueden verlo ya más adelante en YouTube con estos 3 enlaces, que son 3 diferentes videos. Y en este nos muestra las aplicaciones ya cotidianas de cómo sería utilizar la dilatación. Por ejemplo, en este caso, fíjense en la línea que se encuentra abajo y verán cómo el alambre, el resorte, perdón, se va extendiendo hasta llegar a la tuerca, llevarla hacia abajo. Este es un ejemplo de una dilatación lineal, nada más porque se hace de un solo lado. Bien, en el video 2 tenemos la aplicación ya de la dilatación superficial. En esta se utiliza una vela y verán cómo esta se va expandiendo por la utilización de calor sin afectar la placa de aluminio que está debajo de esta. Bien, por último tenemos el tercer video en donde nos muestran el uso de la dilatación volumétrica, en donde ellos utilizan una botella, la van calentando con agua y utilizan un globo tapando la boquilla, demostrando cómo a medida que va aumentando la temperatura, pues va creciendo el globo, se va llenando de aire, mientras que cuando lo sacan, este va disminuyendo, ya que se va poniendo a temperatura ambiente y eso hace que los materiales vuelvan a originalmente como ellos lo tenían. Por ejemplo, de esto serían los globos aerostáticos, donde ellos utilizan claramente este principio. Oh, ahí. Ahí al final hay un pequeño error, porque en la parte de los globos, lo que se expande por aumento de temperatura es el gas que está dentro del globo. No hay, en ese caso, no hay dilatación por aumento de temperatura del material del globo, sino que al haber un aumento de temperatura, las moléculas del gas tienden a tener un mayor movimiento interno y por eso se expanden, o sea, varían su volumen. En ese caso no es un buen ejemplo, aunque el globo se dilata, pero se dilata por aumento de volumen del gas, no por aumento de la temperatura del globo. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. No es un buen ejemplo de dilatación cúbica ese. Más fácil el que tú pusiste de la vela. En la vela hay una dilatación cúbica. La vela, cuando uno le dice que la vela se derrite, la vela se está dilatando en sus 3 dimensiones. ¿Terminaron? No, falta la conclusión. Nosotros luego de hacer esta investigación concluimos que la dilatación térmica es muy importante para ambas ingenierías, ya que el mal manejo de esta puede causar decaimiento de calidad en los productos y deteriorar la resistencia calórica de los mismos. Debido a que, como usted dijo, la temperatura afecta el volumen y la presión sobre estos materiales, sobre materiales que son como el acero, metales así, y goma y caucho, como ya vimos, que son materiales muy comunes tanto en procesos industriales como en construcciones. Un error en la resistencia puede ser un peligro para el personal que está trabajando y puede representar un riesgo también para el ambiente de trabajo y para la empresa que está trabajando. Y nada, pensamos que para que los productos que dichas materias nos ofrecen tengan la calidad suficiente para ser seguras para su uso, es necesario tener en cuenta este tipo de elementos. Exacto. Como usted dijo, como dijimos,
el volumen es algo muy importante que realmente tiene que ser específico en este tipo de producción, o sea, tanto en los productos de ingeniería industriales como de construcción, ya que un error en su volumetría puede hacer que, por ejemplo, en una obra haya un fallo estructural, como ya vimos, o que, exacto, pueda ser inseguro para su uso. Yo no sé si usted ha visto, pero cuando a una losa, por ejemplo, le da mucho calor, puede ser que la misma se expanda y se explote para arriba, y eso puede causar un problema o cosas así. Ese tipo de cosas hay que evitarlo. Sí, ya eso es un aumento de temperatura muy por un factor externo, no por el Es controlable de esa forma, pero es más o menos eso lo que sucede. Un ejemplo para los ingenieros civiles de la junta de dilatación, cuando usted está pasando por un puente, o por ejemplo, antes de que la avenida Las Américas, no sé si ustedes la llegaron a ver, la asfaltaran, era solo de hormigón. Usted iba caminando y pasa en alguno de los elevados de aquí.